¿vale? Empezar desde cero el ejercicio y empezar desde cero en el sentido del planteamiento. Vamos a seguir tomando la referencia de los puntos cardinales, pero como habíamos dicho ayer, ante el detalle, habíamos tenido las direcciones correctas de las componentes. Entonces, retomaremos los conceptos básicos y fundamentales de cómo calcular magnitud, cómo calcular las componentes de un vector, ¿sí? A partir de las definiciones de los ejercicios con los que empezamos. En este caso, fueron estos, ¿vale? Entonces, ya no moveríamos la parte de la inversión que hicimos en esto de X con senos, Y con cosenos. Ya no. Seguiríamos retomando o tomando estas definiciones básicas, ¿sí? De cómo calcular las componentes en X a partir de un coseno, cómo calcular las componentes en Y a partir de un seno, ¿sale? No vamos a mover ya nada en esta parte de las inversiones. Quedan iguales, ¿sale? Lo que sí es la interpretación. Entonces, eso ya lo iremos viendo conforme vayamos desarrollando los ejercicios, que en este caso sería el siguiente. Pero para este entonces, ya habíamos definido algunas ecuaciones, las borré, pero la parte de la asignación de los ángulos, ¿sale? Quedaría entonces aquí con 40 grados, ¿sale? Los 163 grados no es más que la suma, ¿no? De lo que teníamos aquí, 123 más los 40, lo dejamos en 163, ¿vale? Tal cual. Así queda. ¿Qué habíamos definido? Que en realidad lo que necesitamos son estas componentes, la componente de la distancia 2 en X, la componente de la distancia 1, pero en X, ¿vale? Esa suma nos va a proporcionar entonces la distancia del punto D1 al punto D2, ¿vale? Que habíamos dicho también que se calcularía entonces los valores absolutos de D1 y D2 para poderlos sumar de manera directa. Bueno, entonces habíamos quedado que para calcular D1X, entonces necesitamos tener la magnitud de esa distancia por el coseno ok, tenemos aquí estos 40 serán alfa, estos 63, vamos a ponerle que es beta. Beta. Ok. D1X entonces es calculado por la magnitud de este vector de D1 y multiplica al coseno del ángulo, que en este caso sería los 40 grados. Ah, ok. Los 40. ¿Sí? Tenemos entonces 40 D1, la magnitud de D1. D1 sería entonces los 12.000 pies y bueno, nuestro ángulo alfa sería 40 grados. Entonces aquí nada más sustituimos los 40, también de 1, de una vez. Aquí tendremos entonces 12.000. 12.000 pies, sabemos que todo esto estaría en pies. De 1x, de 1y, sería entonces estos 12.000 por el seno de 40, y esto en pies. Para D2, de igual manera tendremos que descomponerlo, conocer la magnitud de ese vector. En este caso, ahí ahora está 25.800. Su ángulo en este sería 163. Entonces tendríamos T2X es igual a 25.800 pies por el coseno de 163.
de 2y igual a 25.800 pi por seno de 163. Entonces, con eso descomponemos a los vectores de 1 y de 2. Una vez descompuesto, aquí deberíamos de tener un signo negativo, aquí un signo positivo, en estos positivos, para calcular entonces la distancia, que es dt, es esta, toda esta, de 2 más de 1, de 1 más de 2. Entonces, esto sería la distancia total, sería entonces igual a la magnitud de mi distancia 1 en x, perdón, al valor absoluto, más el valor absoluto de 2y, perdón, de 2x. De 2x. Y con eso entonces tenemos la distancia total. Para este caso no hay necesidad de calcular el vector resultante, porque necesitamos encontrar solamente distancias del punto D1 al punto D2, y todo esto se está considerando en línea recta, de D1 a D2. Entonces es prácticamente conocer la componente del vector D1 en X y la componente de D2 en X, ¿vale? Y con eso se calcula la distancia de D1 a D2. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, aquí creo que ya lo habíamos calculado. Bueno, es que habíamos puesto aquí 40 grados, 50 grados. Pero considerando ya la parte de tomar en cuenta el ángulo que parte del eje X. Entonces, lo tomamos tal cual, estos 40. Lo siguiente es de interpretación. Pues ya después lo vemos con otro ejercicio. En este caso, entonces, se quedaría así tal cual, con el coseno de 40, seno de 40, coseno de 163 y el seno de 163. ¿Vale? Creo que finalmente ya habían calculado la distancia, pero entonces aquí lo importante es que vamos a estar utilizando la parte de la metodología inicial, de cómo descomponer esos vectores, y ya después quizás, si el problema no lo pide, calcular magnitud, dirección del vector resultante. ¿Sale? Bueno, eso sería entonces para el radar. Para este ejercicio, para el siguiente, en donde tenemos unas... también lo borré. Aquí tenemos también una representación ya de lo que estaba pasando. No sé cómo nuestro planito. Profe, entonces, Sí. lo que resta del ejercicio nosotros lo vamos a hacer después, o sea, bueno, ponerle los resultados. Pensé que ya lo tenían. Nada más coloqué porque lo había borrado. Pero esto nada más que habíamos definido, bueno, aquí estaba en 50, habíamos definido que se iba a quedar en 40 para tener la componente adecuada. Entonces ahorita nada más lo explico como para ver si... Sí, ya la anotación ya, ¿no? o sea, sí, la anotación general y la definición también del ángulo. Creo que teníamos aquí 50 y les había comentado que había que cambiarlo a 40. Sí. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Entonces, pero no sé si lo tienen, pues de una vez lo ponemos aquí, colocamos los valores y la suma, y eso sería esto. La suma aquí literal es de 1x, lo que tengan aquí ustedes, más de 2x, lo que les dé aquí. Me falta FDP. De 1200 coseno de 40 es... 12.000, creo que es 12.000. Perdón. Sí, Sí, 12.000 perdón. Me lo pies. copié mal. También FDP. 9192, ¿no? Punto 53. ¿Cuánto? 9192.53. Ok. D1Y.
mí me dio 7,713.45. 7,713.45. Aunque la componente Y, pues no la vamos a ocupar, ¿no? Pero también definir la función, ¿no? La función para poder calcular esa componente. Bueno, continuamos con D2X. En el primero me da menos 24,672. ¿7,000 qué? Menos 24,672. Ah, menos 24,000. Menos 24,672. Punto 66. Punto 76. 66. ¿Punto qué? 66. No logro escuchar. Se escucha cortado. Punto 66. Sí, profe. Ah, ok. Puntos. Va. Y bueno, de una vez el negocio. Y en la otra es 7,543.18. 7,000. 543. 543.18. 18. Ok. Entonces, aquí sería. Permítanme tantito, nada más. Bueno, súmenlo. Sumen de 1X más de 2X. Ya, profe, me dio menos 15,480.13. Ok, entonces. A ver, bueno, perdón. ¿Cuánto me dijeron? Menos 15,480.13. ¿Por qué menos? Bueno, recuerden que aquí, esta parte, a ver, vamos a retomar esto. Miren, lo que necesitamos es la distancia, ¿sale? La distancia del punto en donde Profe, tenemos distancia 1, sí, a la distancia, sí, ¿qué había pasó? dicho que eran números, perdón, absolutos, ¿no? O sea, Valores sin absolutos, así es. valores absolutos. Sí, Entonces da es una suma da igual. 33,865. Ok, 33,865 65.19. 19 pies. ¿Sale? Para este caso en particular, ¿Es suma? sí, para este caso en particular, chicos, no estamos calculando una magnitud, ¿vale? Sino que estamos calculando distancia del punto de 1 al punto de 2. Si nos trasladamos al dibujito que tenemos aquí, el dibujo tiene un desplazamiento en línea recta. Aquí lo que hicimos nosotros es, ok, si quieren la distancia, entonces vamos a colocar nuestro planito. ¿Sí? Colocamos nuestro planito y a partir de nuestro planito definimos los cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Pero sabemos que al momento de descomponer al cuadrante 1 el vector D1, que en este caso este sería nuestro D1 y este sería nuestro D2, si yo descompongo a D1 para la componente X, tendría yo un pedacito de esa distancia, ¿sí? Que sería esta distancia, D1X. Y si descomponemos también al vector de 2, entonces tendríamos el otro pedacito de ese de 2, pero en X. ¿Sale? Si nosotros tomamos los signos de D2X,
bueno, más que nada el signo del de 2x. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Pues estaríamos quitando este pedazo, ¿sí? ¿No? Porque se restaría de 2x, lo que tengamos aquí, menos de 1x. Y lo que nosotros queremos no es eso, sino que esté ese de 1x, porque lo que necesitamos es la distancia de aquí hasta acá, ¿vale? Entonces, para eso necesitamos calcularle su valor absoluto a d1x y al de 2x para tener ahora sí toda esa distancia, toda la distancia completa, ¿vale? La estrategia aquí fue la descomposición de esas componentes, ¿sí? En D1X y en D2X. Esa era la estrategia, ¿sale? Si tomamos tal cual el signo, reitero, vamos a quitar un pedazo. Y lo que nosotros queremos no es eso, sino saber cuánto en realidad fue ese desplazamiento desde el punto D1 hasta el punto D2X, ¿vale? Entonces, por eso, finalmente, cuando tenemos esas componentes, lo que hacemos es calcular el valor absoluto de D1X más el valor absoluto de 2X, y con eso ya tener el desplazamiento total, desde el punto de desplazamiento de 1 hasta el punto del desplazamiento de 2. ¿Vale? Reiterando esta parte de que no calculamos el vector resultante ni la dirección, porque lo que nos pide el ejercicio es solamente eso, la distancia del punto D1, o en este caso, bueno, dice desplazamiento, pero sí, desplazamiento desde el punto D1 hasta el punto D2. ¿Vale? Pues por eso no se toma en cuenta el signo. ¿Vale? Si en dado caso viene un ejercicio de ese tipo, pero yo creo que ya también están definiendo aquí los profesores que ejercicios de aplicaciones creo que no van a venir. Entonces, pues esto creo que ya es extra, pero de alguna manera terminamos este ejercicio, este último. Bueno, tenemos otro adicional a este, y de ahí terminamos el tema, pero ¿cómo se llama? La parte de ejercicios de aplicación, al parecer no vendrán. Sin embargo, bueno, todavía se están poniendo de acuerdo los profesores, pero más vale desarrollarlos. ¿Qué más? Bueno, dentro de la parte importante aquí es la descomposición de los vectores, ¿no? Cómo se descompuso al vector de 1, cómo se descompuso al vector de 2, y reiterando la ecuacióncita, que para descomponer un vector en sus componentes X, en sus componentes Y, pues para X utilizamos coseno, para Y utilizamos seno. ¿Vale? Entonces nada más esa parte, colóquenlo ahí en sus formularios, para tener ya definido la metodología tanto en puntos cardinales como en ejercicios que no involucran estos puntos cardinales, utilizar la misma metodología para la descomposición de cualquier vector. Bueno, entonces, vamos a iniciar con este ejercicio. Bueno, dice, una espeleóloga está explorando una cueva. Sigue un pasadizo 180 metros al oeste. ¿Ok? Nos está introduciendo la palabra oeste. Entonces, el planito se va a convertir en puntos cardinales. Tendremos aquí norte, sur, aquí este y aquí oeste. ¿Vale? Entonces representamos así el plano, porque ya el problema está introduciendo estos puntos cardinales. Entonces 180 metros al oeste. Entonces estos 180 estarían entonces por acá. También es representativo este desplazamiento, pero nos dice al oeste. Entonces vamos a colocar aquí estos 180. Sería un desplazamiento de 1, vamos a colocar aquí de 1 igual a 180 metros. ¿Vale? Norte, sur, este, oeste. 180 metros al oeste. ¿Vale? Continuamos. Luego 210 metros en una dirección 45 grados al este del sur. Si está a 45 grados, entonces esta sería sureste. ¿Vale? Pero aquí ya nos está dando la información al este del sur, o sea que va al este y viene del sur. ¿Sí? Va al este y viene del sur. Entonces, si va al este, va hacia acá,
si su movimiento es hacia allá, y viene del sur, ¿sí? Parte de este eje que es el sur y va al este, ¿sí? Eso es lo que está señalando, al este del sur. Y nos dice que tiene un ángulo de 45 grados. Entonces, en un ángulo de 45 grados estaremos hablando de un vector que se encuentra prácticamente a la mitad de ese cuadrante, ¿vale? Y esos 45 grados, entonces, lo debemos de representar en esta parte, ¿sale? Esos 45. Vamos a retomar lo que tenemos aquí en la anotación. De hecho, puedo bajarlo. Sí, creo que sí se puede bajar. Lo que tenemos aquí. Lo que nos dice el planito es, este planito es nuestro plano de referencia para la ubicación de los ángulos, ¿sale? Entonces, este vector que está aquí es el desplazamiento de 210 metros. Vamos a poner aquí D2 igual a 210 metros, ¿vale? Entonces, D2 en realidad, si lo llevamos a nuestro planito de los puntos cardinales, sería prácticamente este vector, ¿vale? Y nos dice que si tenemos un vector en el cuadrante 4, ¿sí?, de esta forma, el ángulo lo vamos a ubicar partiendo del sur al vector. Entonces, nuestro ángulo debería estar aquí. Vamos a colocar ahí que nuestro ángulo es, entonces, delta, que es 45 grados, ¿vale? El D1 que colocamos no tiene un ángulo de 0 grados, ¿sí? Y está sobre el eje X. O en la dirección este a oeste, ¿sale? Entonces, nuestro vector de 2 se ubicaría de esta forma y su descripción en cuanto a la ubicación del ángulo sería así, ¿vale? En referencia a nuestro plano, ¿sí?, de los puntos cardinales, ¿sale? ¿Tienen alguna duda ahí? Bueno, continuamos. ¿Qué más nos dice? Y después 280 metros a 30 grados al este del norte. Al este del norte. Va hacia el este y parte o partió del norte, ¿sí? Entonces, sería este movimiento, ¿sí?, al este y viene del norte, ¿vale? Al este y salió del norte. Entonces, estaríamos hablando del primer cuadrante y aquí nos dice entonces que 30 grados. Entonces, 30 grados al este del norte. Ese ángulo entonces sería aquí nuestra alfa, sería esta, y esta sería los 30 grados. ¿Sale? Esa sería aquí la parte de la interpretación en cuanto a la ubicación de ángulo y también en la ubicación de los vectores en un punto cardinal. ¿Sale? En lugar de colocar esos 30 grados aquí, como anteriormente lo hacíamos, sería aquí, 30 grados, lo colocamos tal cual nos dice o nos da la información el ejercicio, ¿sí? Y también nos ubicamos en nuestro planito de los puntos cardinales, ¿sale? Bueno, al este del norte, ok. Tras un cuarto desplazamiento no medido, vuelve al punto inicial, determinar la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. Entonces necesitamos calcular el vector, es un vector resultante, en donde ese vector resultante lo que va a hacer es cerrar la trayectoria. Esto que dibujamos ahorita en este planito, en realidad sería un desplazamiento de esta forma. De igual manera pasa con los vectores de las fuerzas que vimos anteriormente, pero en el desplazamiento, si lo vemos tal cual, entonces
sí, tal cual sin colocar el plano de referencia, sería entonces, está muy grande esto. Sería entonces algo así. Este sería mi D1, que tengo aquí, D1. Si a mi D2 yo lo paso a la punta de mi flechita del D1 de manera paralela, entonces estaríamos hablando de algo así. Ese sería entonces D2. ¿Vale? Y después este D3, hecho aquí es D3 igual a 280 metros. Y luego mi D3 lo pasamos tal cual, así como está paralela, ¿sí?, a la punta, la puntita, esta puntita. Entonces más o menos sería algo así. Este sería entonces 3. Y el cuarto sería entonces lo que nos indica, tras un cuarto desplazamiento no medido, vuelve al punto inicial. Entonces el cuarto sería prácticamente este vector que estaría cerrando, ¿sí?, que estaría regresando, como comenta aquí el ejercicio, al punto inicial. Determinar la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. Entonces, ese cuarto desplazamiento sería entonces nuestro vector resultante. ¿Sale? Eso sería entonces más o menos la trayectoria que estaría siguiendo, ¿sale?, trasladando todos estos vectores que trazamos en nuestro punto cardinal. ¿Vale? Si lo trazamos si lo trasladamos a nuestro planito de puntos cardinales o a un planito de referencia cualquiera, como en este caso, esto de las fuerzas, también lo de las fuerzas, esta es algo muy similar, pasa algo muy similar. Es también trasladar todas estas fuerzas desde el punto F1, ¿dónde está? F1. Si tenemos aquí F1, entonces trasladamos F2, ese F2 entonces estaría saliendo también de aquí, más o menos así. Aquí tendríamos F2 y F3 tiene un ángulo más o menos paralelo a esto. Si lo trasladamos paralelo a la punta de este vector, pues más o menos andaríamos por acá. ¿Sale? ¿Y el vector resultante cuál sería? El vector resultante sería entonces el que cierra a mi paralelogramo. ¿Sí? Entonces, también esto es conocido como el método del paralelogramo, ¿sí? Pero nosotros se lo hemos trasladado a un plano de referencia para tener un poquito más de idea de qué es lo que está pasando en cuanto a los cuadrantes, en cuanto a la ubicación de los ángulos, porque si lo hacemos de esta forma, puede haber más confusión en cuanto a la ubicación de los ángulos, en cuanto a qué cuadrante o en dónde se encuentran, ¿vale? Esta es nada más una guía de cómo en realidad se está comportando o cómo se está desarrollando, cómo está desplazándose la espeleóloga en este caso, de acuerdo al ejercicio. ¿Sale? Bueno, entonces, muy importante aquí la parte de trazar un plano de referencia y colocar ese plano de referencia de acuerdo a lo que nos indique el problema. Que en este caso estamos observando que hay oeste, hay sur, hay nortes. Entonces, es un plano de referencia de puntos cardinales. ¿Vale? Si no hubieran o si no estarían descritos esos elementos de este oeste, entonces estaríamos desarrollándonos o estaríamos trasladándonos a un punto, a un plano cartesiano normal, ¿sí? Con ejes X, Y, Z, X, Y, con cuadrantes en donde nos indiquen X positivos, X negativas, Y positivas, Y negativas, ¿sale? Si no estuvieran representadas con estos puntos, ¿sí? O con estas direcciones que son este, oeste, norte y sur, ¿vale? Entonces es muy importante esto de
representar el plano de referencia de acuerdo a lo que nos indica el problema. Bueno, entonces tenemos que calcular ese vector resultante, por lo tanto tenemos que descomponer D1, D2, D2, D3. D1, ¿qué está pasando con D1, con el vector D1? Pues D1 tenemos ya definido que D1 solamente tiene componentes en X, ¿sale? Y esta componente en X sería entonces la magnitud de mi vector D1 por el coseno de el ángulo, que aquí no conocemos cuál sería el ángulo, vamos a poner un ángulo teta, y este sería entonces el vector D1, la magnitud de ese vector D1, 180 metros, por el coseno de que, de 180, ¿no? Coseno de 180, y esto nos debe dar menos 180 metros. ¿Sí? D1X tiene solamente componentes en X, pero negativas, ¿vale? D2, la magnitud de D2 nos dice que es 210 metros, con un ángulo de 45 grados. ¿Qué más? Ya, nada más. Entonces hay que descomponer este vector. D2X es igual a la magnitud de D2 por el coseno, en este caso de... Ok, coseno de delta. Pero estamos en el cuarto cuadrante. Este es nuestro primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Recuerden que aquí tenemos entonces 0 grados, 90, 180 y aquí 270. La característica también de representar estos vectores en estos puntos cardinales es que tenemos entonces al ángulo que parte del eje sur, ¿sí? Que está aquí. No parte del eje este o X, ¿sí? Sino que está aquí en el eje Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tomar estos 45 tal cual, sino que tomaríamos entonces 270. Aquí sería, entonces, en realidad esto sería 270 más 45, ¿vale? Para que tengamos con precisión en qué cuadrante se encuentra y con qué ángulo realmente se está inclinando ese vector. Entonces, 270 más 45, 315. 315 grados. Entonces, nos vamos con D2Y. Vamos acá D2 por el seno de 315 grados. ¿Qué más? Tenemos también a nuestro D3. D3, la magnitud de D3 es 200, ¿qué? 280. Entonces aquí tendríamos 280 metros. El ángulo es alfa y es de 30. ¿Dónde está? Nos dice que es de 30 grados. Ok, 30 grados. Aquí me falta nada más. Delta, entonces delta sería 270 más 45 y eso es igual a 315. Entonces esta sería lo que realmente está pasando ahí. Y aquí tendríamos entonces alfa igual a 30 grados, pero alfa lo tenemos partiendo del eje Y o del eje norte, el punto norte. Y nosotros estamos tomando en cuenta aquí la metodología, aquí haciendo una recapitulación, es la metodología en donde utilizamos para calcular las X con cosenos y las Y con senos que parten del eje Y, perdón, del eje X, ¿no? Todos estos parten del eje X. Esta metodología parte del eje X y eso es lo que estamos tomando aquí, ¿no? La misma metodología. Entonces, si está partiendo del eje X, pues yo tengo que considerar entonces los ángulos que vienen del eje X, no del eje Y. Como tenemos aquí que alfa es igual a 30 grados, o que, sí, no lo vi. Chale. Ahí está. ¿Sale? Entonces tengo alfa aquí que parte del eje norte, o Y. Tengo delta que parte del eje sur, o Y, o menos Y. Y por eso nosotros lo transformamos ese sentido
del vector sobre el eje X o el eje este, ¿vale? Porque estamos tomando la metodología anterior, ¿vale? Entonces, no lo dejamos tal cual. ¿Vale? Aquí, entonces, importante, si tenemos alfa que parte del eje norte o del eje Y, entonces, ¿no? Serían 90, sería entonces los 90 menos 30 grados, ¿no? Y entonces ya tendríamos, vamos a poner aquí, este ángulo. Sí, 90 menos 30, entonces hablamos de 60 grados. Aquí. 60 grados realmente. Aquí también 60 grados. ¿Sale? Y para estos 45, pues no es más que el sentido, este sentido que tendríamos todo este giro, 270 más 45. ¿Sale? No hemos cambiado nada, solamente estamos colocando los ángulos de acuerdo a la metodología inicial. Ese ángulo parte del eje X, o en este caso, como son puntos cardinales, del eje este-oeste. ¿Vale? Ese giro. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí hay que descomponer entonces a mi D3. D3 sería entonces D3X igual a la magnitud de 3 por el coseno de alfa. Ya alfa sería todo los 280 metros por el coseno de 60 y de 3y sería entonces también 280 metros por el seno de 60. ¿Sale? Entonces hay que encontrar, calcular. Si nada más estos son 3, 2, 3, sí. ¿Cuánto les da la componente en X? Bueno, una vez que hagan esa descomposición, pues lo siguiente, la sumatoria de desplazamientos en X, luego sumatoria de desplazamientos en Y. Una vez que tengan esas sumatorias de desplazamientos en X y de desplazamientos en Y, lo que faltaría es el desplazamiento resultante, que no es más que el vector de desplazamiento resultante, que no es más que la integración de estas sumatorias. ¿Vale? Aquí les daría un punto en X, aquí les daría un punto en Y, sumando todas esas componentes en X. ¿Vale? Todas estas en X, en X, en X. Entonces estarían aquí sumando esta de 1X, de 2X, de 3X. ¿Cuánto les da? Eso es lo que tendré que colocar aquí. Después de 2Y, de 2Y, lo que tengo aquí. De 1Y no hay, porque solamente se encuentra en la componente X. Solamente sería de 2Y y de 3Y. Eso es lo que tendré que colocar acá. La suma. Profe, en ese caso de la parte de arriba de D2X es 210 metros por el coseno de 315, ¿no? Ajá, sí. Ah, ok, Sí. gracias. Va. Ok, entonces suman todas esas componentes en X, componentes en Y, son las que van a colocar acá. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien? Profe, ¿Sí? ¿y aquí sí van a importar los signos o es igual Sí, claro. todo positivo? No. Aquí estamos calculando las componentes y estamos calculando, ahora sí que en ningún momento nos está señalando calcular una distancia en línea recta, ¿sí? Como en el anterior ejercicio lo teníamos, una distancia en línea recta de D1 a D2. No, en este caso nos pide calcular el desplazamiento final, pero una vez que tengamos o hayamos considerado las componentes de todos estos vectores. Ya no, de igual manera ya no tenemos dos vectores, sino que tenemos tres. Entonces hay que considerar
componentes en X, componentes en Y, de todos estos desplazamientos. Mira aquí, no tenemos un desplazamiento recto, sino que tiene, bueno, uno va al oeste, el otro va al sureste, la otra va al noreste. Entonces, no es el mismo caso, ¿vale? Y de forma visual, si vemos, aquí en el cohete tendríamos nada más una sola dirección, del punto 1 al punto 2. Y en este caso, pues tenemos un recorrido no uniforme. Entonces, aquí sí tenemos que considerar ya los signos, ¿sí? Porque en realidad aquí lo que vamos a calcular es el vector resultante. Y aquí, ¿qué está pasando? Que estamos considerando para el vector resultante las componentes en X y las componentes en Y, ¿sale? Lo que no pasó anteriormente. Anteriormente, ¿qué solamente consideramos? Solamente las componentes en X. No consideramos las componentes en Y, ¿sale? Solamente sumamos componentes en X ya. Pero en este caso sí, hay que calcular a ese vector resultante para que pueda cerrar a ese paralelogramo del recorrido de la persona, en este caso del ejercicio. Bueno, entonces con esto tendrían entonces a ese vector. Ya con esto ya estaríamos encontrando al vector que cierra ese paralelogramo, ¿sí? Porque tendrían ustedes aquí la suma de las componentes en X y suma de las componentes en Y origina un nuevo vector. Entonces, ya teniendo ese vector, ustedes ya pueden calcular la magnitud de ese vector, ¿sí? Con la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de esas componentes. ¿Sale? ¿Y qué más? Si ya tienen el vector, ya tienen su magnitud o el módulo de ese vector, pues ya podrían calcular la dirección tangente inverso de la sumatoria de Y, sumatoria de X. ¿Sale? Y con eso ya tienen entonces toda la descripción de ese vector. Entonces, ¿cuánto les da? A ver, vamos a ver cuánto les da. Sí, recuerden que no es un desplazamiento directo, es un desplazamiento que tiene varias aristas. Una va al oeste, otra va al suroeste, otra va al noreste. Entonces ahí no es el mismo caso que el anterior, ¿sale? Es descomponer a nuestro vector y ahora sí considerar componentes en X y componentes en Y para originar un nuevo vector. Bueno, entonces, ¿cuánto les da en la primera? Pues a mí me dio 108.49, pero no sé si esté bien. 108.49. Sí, 148. Ok. 148. O bueno, a mí me dio eso, 148.49. A mí me salió 108.49. ajá, a mí también me dio 108. Bueno, 108.49. Después tenemos, ok, este es de 2. De 2 Ahí, es... ¿qué es lo que se vector? multiplica por coseno de 315 La magnitud. de D2? O Sí, sea, la magnitud de 2 es 210. Es lo que Ah. tenemos aquí. es que no decía, yo dije, ay, a mí no me da. No, sí, ya, gracias. ¿No te da 108? No, No, me da profe, a mí me da 148. 108. Ok, pues 108.49. Estamos hablando de la distancia 2. Esa distancia 2 es esta. No, profe, a mí me da No, 148.49. profe, 48. me da 148. 148.49. Sí, 48. Ok, 148. 148 punto. Y en seno da lo mismo, pero con menos. Ok, es 148 punto qué? ¿Así o 148 nada más?
148.49, profe. punto 49 metros. Positivo. Estamos hablando de que estamos en el cuarto cuadrante. X debe de dar positivo, ¿sí? Y Y debe de dar negativa, ¿vale? Como tenemos una inclinación de 45 grados, les debe de dar la misma cantidad, ¿sí? Entonces, están bien 148.49 metros. Y les da negativa, ¿sí? Siempre y cuando tengan un ángulo de 45 grados, les va a dar la misma cantidad en el otro eje, pero con el signo que le corresponda a ese eje. En este caso estamos hablando del eje Y, es este eje, y es el eje negativo de Y, ¿vale? Entonces, ahí vamos bien. La siguiente sería entonces 280 metros por el coseno de 60, Da 140. 140. Cerrado. Sí, cerrado. O bueno, al menos a Va. mí me dio 140 cerrado. Ok. Y para Y, 242.48. 242.48 metros. Ok. Entonces ahora sumar las componentes en X y las componentes en Y. Entonces, las Profe. sumas se considerarían. Sí, consideraríamos esto. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿El 180 se pasa con su signo, con menos o pasa con más? 180, 180, 180. Ah, no. El Aquí que está hasta arriba. está, aquí está. Sí, es este. ¿Ese pasa con su signo en la sumatoria o pasa a ser Sí, positivo? claro, con el signo. Con el ok. signo, con el signo. Sí, cuando estamos sumando componentes en X y componentes en Y, o cuando básicamente estamos calculando el vector resultante, es considerar todos esos signos que les han originado, ¿sale? Recuerden, Ya, cuando estén profe. calculando el vector Entonces, sí da- resultante de algo. ¿Ok? Da ¿Cuánto da sumatoria de 108.49. X? 108.49 da. 108.49. Toda la suma. A mí me dio 288.49. 180 y 48, 148, le hago 140, aquí 240, 248, menos 180. Ahora les debe dar menos, ¿no? Porque es sumatoria de componentes en X, menos 180 metros, luego venimos con 148.49 y luego con 140. ¿Sí? Profe, a mí me Entonces aquí dio estaríamos hablando de, 108.4. ok, 108. Sí, ¿qué más? ¿Qué más tiene una cantidad ahí? Es menos Yo también 180, tengo, 108. Vamos a poner 108 sí, entonces. 108.49 Me dio así nada metros. más 108.4. Ah, punto 4, ok. 108.4. Ok, selectamos. Y sumatorias en Y, entonces hacemos referencia a que estamos hablando de esta. Sí, por uno no hay componentes en Y, solamente componentes en X. En D2 sí hay y en D3 también. Es esta. Profe, ahí en sumatoria de Y me dio 93.99. 93, ok. Entonces sería 93.99. Estamos hablando de metros. Ok. Entonces, todo positivo. Entonces, ese desplazamiento, estamos Profe, hablando dijo que que ahí sí pasaba tal cual el signo, ¿verdad?
Sí, es menos 180 metros. Bueno, para X, por ejemplo, es menos 180 metros más 148.49 más 140. Sale para X. Para Y sería entonces menos 148.49 más 242.48. Sí, aproximadamente 93 es en Y. En DX tengo la duda, pero me parece todo les dio igual, 108.4. Bueno, entonces con eso se origina un nuevo vector. ¿Sale? Ese nuevo vector entonces está definido como 108. Sería entonces 108.4 metros más 93.99 metros. Recuerden que esto es un vector, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad son puntos en el espacio que se está formando. O bueno, vamos a trasladarnos hasta donde está nuestra representación de los desplazamientos. 108 más 93.9. Eso está en el primer cuadrante. Estamos hablando de 108 y 93, o sea, más o menos pues, que así, como si fuera un ángulo de 45. De hecho, todavía van a calcular ese ángulo, pero estaremos hablando quizás del vector resultante por acá. ¿Sí? Si hablamos que aquí está 108, voy a colocar redondeado, 108, y aquí está 93. Profe, la ¿Sale? suma de Entonces esos aquí dos estaríamos. da 202. La suma, ¿cuál suma? Y no, se suman lo de magnitud de F No, de X no, y de no, Y, ¿no? no se deben de sumar. Recuerden que estamos en vectores. Para estamos en vectores y estamos hablando de una componente en Y y de una componente en X. No estamos hablando de componentes en X para los dos. ¿Sí? Esta es una componente en X y esta es una componente en Y. Ven acá está, de Y. Por eso, Y ¿no aquí se ustedes suma? ya lo hicieron. 108.4 de más Y. 93. Son No. vectores, ¿sí? Y son componentes. El Componentes en el 108.4 se pone al espacio. cuadrado, ¿no, profe? Y ya después se suma el 108.4 al cuadrado. para calcular la magnitud. Sí, para calcular la magnitud. Pero para representar al vector resultante, recuerden que si es un vector, si es un vector, cualquier vector debe tener componentes en X y componentes en Y. Recuerden, en este caso, si tengo un vector A, yo puedo tener componentes en X y componentes en Y, o también mi escritura puede ser X más Y. A ver, X, X más Y. Sí, mi vector A se puede escribir de esta forma: mi componente X, mi componente Y, o puntos X, Y, pero nunca sumarse. Para sumarse, recuerden que para sumarse, ¿qué se necesita? Ya si nos vamos en conceptos matemáticos, necesitamos términos semejantes, ¿sí? No son términos semejantes, tenemos aquí una X, tenemos una Y, no se puede sumar esto, nunca, ¿sí? Nunca, nunca, nunca. Y ya si nos trasladamos a la parte vectorial, pues entonces aquí son puntos en el espacio en X, puntos en el espacio en Y. Y es lo que hicimos, graficamos. Si lo sumamos, pues no nos daría un número, como acaba de comentar el compañero, y eso pues no estamos buscando. Inclusive es erróneo sumarlos porque es X más Y. Recuerden, X más Y no se suma, no son términos semejantes, no son vamos a llamarlo así, no son elementos del mismo campo semántico. Entonces, un punto en el espacio, eso nos da la aquí 108 en X y 93 en Y. ¿Sí? Si lo pasamos ya a nuestro plano, es graficar a ese vector dr, el vector dr, que es la sumatoria de dx más la sumatoria de dy, o
dr, que es igual, dr, con mis puntos, vamos a poner aquí, mis puntos de la sumatoria de x, sumatoria de y, ¿vale? Entonces, ya graficamos al vector desplazamiento resultante. Te falta conocer con cuánto se está desplazando. Entonces, para conocer con cuánto se está desplazando, pues ahora sí es calcular la magnitud, ¿sí? Calculando la magnitud, ahora sí, es conocer numéricamente cuánto es ese desplazamiento. Y aquí sí, pero ¿qué se tiene que hacer? Raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de cada una de esas componentes. 108, es pasar este 108, a escribir esto. Profe, Sí, a mí en esa de la magnitud me dio 143.54. Ya sacando raíz. ok. 93.99 metros, todo esto al cuadrado. ¿Y dices que es cuánto? 143.54. 143.54 metros. Y entonces, el ángulo de inclinación, ¿cuánto sería? Ahí me dio 40.90. Pero no sé si estoy bien. 40 grados. Ok, 40.90. Y el vector resultante es 143.54. Bueno, lo representé aquí en este plano, pero podemos sacar este vector y ponerlo de este lado, ya de manera independiente. Sería entonces representar al vector que nos acaba de salir, con todas las características. Oh, rayos. Entonces, vamos a representar a nuestro vector. Es una aproximación en cuanto al trazado, ¿sí? Tenemos entonces el vector, este es nuestro vector, desplazamiento resultante, 108.4, positivo, y 93.99, que quiere decir en X positivo, y estamos hablando en Y positivo. ¿Vale? Si entonces estamos hablando X positivo, Y positivo, estamos en el primer cuadrante, como lo habíamos trazado anteriormente. Y aproximadamente vamos a colocar aquí nada más una aproximación, que esto es los 108.4, y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 93.99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y aquí los 93.99. Sí. Profe, en esta parte de eso de ángulo de teta, me da a mí 62.48. El ángulo teta. Ah, ¿esta? 62. Ajá, sí, que es es donde el tangente 93.99. Ah, 93.99 entre 108.4. Tangente inverso de eso. ¿Cuánto les da? Bueno, mientras calculan bien ese ángulo, aquí entonces tendríamos a nuestro DR. Nuestro DR, que es esta. ¿Sale? A ver, para aquí no está amontonado esto. Esto sería entonces nuestro DR. ¿Qué habíamos dicho entonces? Es la sumatoria de dx, sumatoria de y, o dr, que es igual a sumatoria de x más sumatoria de y. ¿Vale? Que no es más que dr, colocar sus puntos, 108.4, 93.99 metros. O como ya lo tenemos ahí, nuestro dr, que es igual a los 108.4 más 93.99.
¿Vale? Recuerden que se puede representar de dos formas, ¿sí? Con puntos o la suma, ¿sí?, de esas componentes, pero no literal, ¿eh? No literal van a sumarlo. Recuerden que esta representa a una dirección en X y una dirección en J. Para referenciarlos mejor, para distinguirlos mejor, vamos a colocar componentes en X con su dirección en Y, componentes en Y con su dirección en J. ¿Vale? Para que ahí no se me confundan. Eso mismo, ¿sale? Es mi componente X aquí, mi componente Y de esta forma. Y dirección Y hace referencia que estamos en la componente X, dirección J hace referencia que estamos en la componente Y. ¿Vale? Para que no se me confunda de que eso se suma literal. No. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, la magnitud de nuestro vector dr. Estamos hablando entonces que aquí va dr, y esto ya lo calcularon, 143.54. Entonces aquí estamos hablando que 143.54 metros. O sea, la distancia, ya, la distancia numérica, ¿no?, de ese desplazamiento. ¿Qué más? El ángulo, ¿cuánto les da el ángulo? Finalmente, ¿cuánto Profe, les sí da? da eso. 40.90, ok. Entonces ese ángulo es 40.9 grados. ¿Vale? Por lo tanto, si lo trasladamos ya a lo que es norte, sur, este, oeste, pues vamos a hablar entonces en términos de nuestros puntos cardinales. ¿Vale? Estamos sobre el eje X. Ese ángulo lo calculamos sobre el eje X, que parte sobre el eje X, o sea, que parte del eje este. Pero en puntos cardinales, ¿qué es lo que está pasando? En puntos cardinales nos está señalando que se debe de expresar ese ángulo aquí, ¿no? Ahí se debe de expresar ese ángulo. Entonces necesitamos calcular a nuestra alfa. ¿Cómo lo calculamos? Calculamos alfa, que es igual a los 90 menos 40.9 grados. Y eso nos estaría dando 49.1. ¿ok? 49.1. 49.1 al este del norte. ¿Sale? 49.1 al este del norte. Entonces aquí vamos a colocar esos 49.1. ¿Sale? Y listo. Prácticamente ya está el ejercicio resuelto. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Que no íbamos a buscar magnitud y dirección de el que estaba entre el oeste y el sur? Entre el oeste. ¿O por qué se fue al norte y al este si ahí ya está, ya tiene ángulo, ya tiene magnitud y dirección? ¿O solo lo está graficando ahí o cómo? Al oeste. A ver. Calculamos la magnitud del cuarto desplazamiento. ¿Sí? La magnitud del cuarto desplazamiento. Esa magnitud del cuarto desplazamiento pues no es más que la resultante de todos esos desplazamientos. ¿Sale? Entonces, por eso calculamos pues prácticamente toda la descomposición de los vectores desplazamiento 1, desplazamiento 2. En cuanto al... No veo la... ¿O a qué te refieres? ¿O dónde sacaste esa...? Pues se supone que es la gráfica de arriba, ¿no?
La gráfica de arriba, ¿de esta? Esa, ajá. Que no teníamos que sacar el que faltaba, el que Sí. está entre el oeste y el sur. Sí. Pero Entre ¿por el qué? oeste, ¿Por qué lo marcó oeste, entre el norte y el oeste? el oeste y el sur. Dices, a ver, dices esta, el oeste y el sur, en esta. Recuerda que es el vector resultante. ¿Sí? No hay en específico aquí, bueno, aquí nos dice una espeleología en una cueva, sigue un pasadizo de 180 metros al oeste, luego 210 metros en dirección 45 y después 280 a 30 grados al este del norte. Y luego nos pide, tras un cuarto desplazamiento no medido, vuelve al punto inicial, determinar la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. Lo que hay que hacer es calcular la magnitud, dirección, vector resultante, ¿sí? De todos esos desplazamientos, ¿sale? ¿O a qué te refieres con suroeste? Es que aquí no tenemos nada, de todas formas. Ahí me confundí, pensé que íbamos a encontrar ese ahí donde no teníamos nada. No. Ya, no, es el vector resultante de todos los desplazamientos, ¿sí? ¿Para qué va? Ok, sí, gracias. Bueno, sí, ahí, cuidado nada más. Entonces, nuestro vector resultante finalmente sería, pues, no es más que la descomposición de todos esos vectores de 1, de 2, de 3, calcular sumatorias de desplazamientos en X, sumatorias de desplazamientos en Y, ubicar esas sumatorias de desplazamientos en X y desplazamientos en Y en un plano, de preferencia, graficar, ¿no?, el vector resultante, y posteriormente calcular la magnitud o módulo, ¿sí?, de ese vector resultante. Posteriormente el ángulo con la que se está inclinando ese vector. Recuerden que esta metodología es la metodología inicial, entonces esa metodología considera el ángulo que parte del eje X, pero como estamos en puntos cardinales, tenemos que representar ese ángulo con respecto al eje norte, ¿no? Entonces, por eso hacemos este cálculo, 90 menos 40.1, perdón, menos 40.9, y ahora sí ya tenemos la dirección en puntos cardinales, ¿sí? Que es entonces el vector resultante de R se mueve al este del norte en un ángulo de 49.1 grados. Bueno, entonces, prácticamente aquí estaríamos cerrando este episodio de aplicaciones de vectores. Recuerden entonces cómo descomponer, sobre todo esta parte de la descomposición de vectores. Es muy importante cómo descomponer un vector. Eso que hemos estado haciendo prácticamente en todos los ejercicios, desde que iniciamos con fuerza. ¿Sí? Hicimos descomposición para calcular una fuerza resultante, descomposición también para fuerza resultante, desplazamientos resultantes. ¿Sí? Aquí también hicimos una descomposición. Entonces, cuando tengamos una representación de este tipo, pues de preferencia es conocer esas componentes en X, componentes en Y, para calcular esa fuerza resultante que nos estén pidiendo, o desplazamiento resultante, o distancia resultante. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta adicional a lo que ya el compañero comentó. Profe. Sí. Había comentado algo así de que estos de aplicación no van a venir, ¿o sí? En el examen. Al parecer no, pero yo diría al menos sí. Descomposición de vectores, esa parte sí, apréndanse cómo descomponer los vectores. Sí, ya hemos definido la parte de cómo calcular las componentes en X, componentes en Y, a partir de las funciones trigonométricas específicas. Para X, con un coseno. Para Y, con un seno. ¿Vale? Sí, ¿qué más? Pero si llegara a venir y tenemos que graficar,
Vamos a hacer no otra creo que gráfica así como la hizo usted, ¿no? Sí, ¿No crees? pero no creo porque sí lleva tiempo. Lleva tiempo, yo no sé, llevaría Bueno. como unos 20 minutos. No creo que grafiquen, lleguen hasta el punto de graficar, pero es una metodología que van a aplicar después de que, bueno, una vez que pasen el curso propedéutico, ya sea en este semestre o en el siguiente, pero es lo que van a estar aplicando, ¿no? Graficar todos estos elementos calculados, ¿sí? Pero en el examen es muy poco probable que vengan porque sí lleva tiempo. Se han visto que esa parte de graficar, sí lleva tiempo. Pero la descomposición de las componentes de cualquier vector, eso sí, cómo descomponer, ¿sí?, al vector, ahí sí. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Primero, ahora sí que hicimos una descomposición de todos estos desplazamientos, para el ejemplo ese de la espeleóloga, y ya posteriormente sumamos, ¿no? Sumamos todas las componentes en X y todas las componentes en Y. A lo mucho quizás vendría cómo calcular la magnitud, ¿sí?, de ese vector resultante. Eso sí, probablemente eso sí, pero graficarla no creo, eso sí ya no, porque sí tendrían que, bueno, que ser una revisión un poco más profunda y no creo que tengan tanto tiempo como para andar revisando la gráfica. Al menos los resultados puntuales, sí, porque eso pueden ustedes elegirlo en las opciones múltiples que les venga en el ejercicio. Por ejemplo, no sé, descomponer, por ejemplo, vamos a enfocarnos en este ejercicio, por ejemplo, ¿no? Que les pida magnitud y dirección nada más de una, bueno, descomponer los vectores A, B y C. Descomposición de los vectores A, B y C. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Calcular AX, AY, calcular BX, BY, calcular CX, CY. De acuerdo a las componentes, ¿no? Les va a proporcionar una dirección, un signo. Entonces, con eso hacen una sumatoria de todas las componentes en X, sumatoria de todas las componentes en Y, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Hasta ahí, entonces, en la opción que vendría del ejercicio, vendría quizás la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y, ¿no? Que es lo que les está dando. Y a partir de ahí comparan y eligen la opción correcta. Puede ser también que venga la magnitud, entonces vendría componentes en X, componentes en Y la magnitud de ese vector, ¿sí?, que no es más que la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes de lo que ya calcularon en X. Hasta ahí quizás vendría. En cuanto a gráfica, poco probable que venga, no creo, ¿vale? Pero de alguna manera aquí ya estamos practicando cómo graficar ese vector resultante, ¿sí?, que nos origina esa descomposición de las componentes en X y componentes en Y. ¿Vale? Otra cosa que tengan ahí pendiente para preguntar. Profe, Sí. tengo una duda. Bueno, por ahí vi un rumor de que decían que el siguiente examen del curso iba a ser presencial. ¿Qué tan cierto es eso? No creo, no puede ser. Otra pregunta. Además están en semáforo, creo, naranja, ¿no? Ya creo que van a rojo. Sí, Pero, no, es un pero en poco, caso de que sí sea así, condicional. avisarán con tiempo. No va a ser presencial. ¿Sí? ¿Quién te dijo esa información? Pero no. Si no, desde el primer día del curso, esto ya hubiera sido presencial. No tiene como que lógica, ¿no? No. Además, como le comento, creo que sí ya están, ¿no?, en semáforo naranja. No estoy enterado de qué semáforo estén allá, pero es muy poco probable. O sea, exactamente eso debieron de haber avisado antes. Eso es muy poco probable. Si no, ya nos hubieran dicho. Bueno, ¿qué más? Bueno, pasamos a otro tema. Vamos a continuar con el otro tema. A ver, déjeme. Aquí está, vectores. A ver,
¿Logran ver la presentación? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ok, va. Continuamos esta parte de los vectores. Entonces, muy interesante conocer estas propiedades. Hagan ahí su tablita. Anteriormente vimos fuerza y tenía una, bueno, no tan específico, tenía la nomenclatura, pero, ¿dónde estás? Aquí estás. Wow. Pero hablamos de vector para desplazamiento, vector desplazamiento, hablábamos de un vector fuerza, hablábamos de un vector, creo que nada más esto, ¿no? Fuerza, desplazamientos, desplazamiento igual a distancia. También puede ser una aceleración, por ejemplo, también puede ser un vector. Entonces, aquí en las propiedades, que no se les haga raro, que todos estas letras tengan una pestañita. Indica que son vectores, ¿vale? Y aplican ciertas propiedades que quizás vieron en matemáticas, como en este caso conmutativa, U más V es igual a V más U, ¿sí? Son vectores, hablamos de todos que son vectores. También se puede aplicar la ley asociativa en cuanto al uso de paréntesis, ¿sí? También. Entonces, se pueden agrupar. Vector cero. Un vector cero, pues no es más que la suma del elemento cero a un vector. Y esto pues, nos origina el mismo vector. Un inverso, el inverso aditivo, entonces estaríamos hablando del vector menos el inverso de ese vector. Y es lo que tenemos acá. Y eso pues nos estaría, si estamos hablando de una suma directa, entonces eso es cero. Una propiedad distributiva, en este caso se está introduciendo, esto recuerden que sigue siendo un vector, sigue siendo un vector, sigue siendo un vector, nada más que aquí ya no sé qué le pasó a la máquina, pero son vectores. Ah, ya habíamos comentado también que los vectores se pueden escribir en negritas. Si están en negritas, también son vectores, ¿vale? Comentamos, si están en negritas o tienen esa nomenclatura de una flechita, una pestañita, ¿sí? Hablamos de vectores. Entonces aquí estos vectores están sumando U más V, pero también se está multiplicando con el elemento. Esta T es un elemento escalar. Es un elemento escalar o una constante. O constante. ¿Sí? Entonces, esta constante o elemento escalar multiplica U, ¿sí? Y es este producto. Esta T multiplica V y es este producto, ¿sí? Lo que valga T, en este caso estamos hablando que si es un escalar, es un número. Entonces, aquí vamos a colocar número. ¿Sale? T es igual a un número o un escalar o una constante. Recuerden que un escalar es un número, es prácticamente la magnitud de algo, ¿sí? Que multiplica a U, que multiplica a V. Por ejemplo, si T fuera 3, 2 o 1, entonces sería 3U, 3 por el vector U, más 3 por el vector V. Lo que tenga el vector U, lo que tenga el vector V. Ahora, estos vectores U y V, estamos hablando en dos dimensiones, pues entonces tener componentes en X y componentes en Y. Entonces, como están aquí todas definidas como U y V, el vector U debe de estar con una componente en X más una componente en Y. ¿Vale? Mi vector U. Y también mi vector V debe de estar con una componente en X más una componente en Y. ¿Qué más? Ah, también, como comentamos anteriormente, esto puede estar definido como puntos UX, UY y V también como puntos VX, VY.
Son dos notaciones. Asimismo, también estos vectores Ux, Uy o las componentes X y Y pueden estar definidas con sus direcciones. Los vectores, si nosotros trazamos aquí un planito derecho, tendremos aquí X y Y. Estos vectores bien suelen ir acompañados por una dirección. Siempre el vector X estará acompañado de un vector dirección. Siempre estará acompañado de un vector o de una dirección y Y estará acompañado de la dirección J. ¿Vale? Entonces, la notación de mi vector U, será igual entonces a Ux dirección Y más Uy dirección J. ¿Vale? También puede estar descrito de esta forma o también de manera ya directa el vector U, U en I más U en J. También, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que entonces I es la dirección de X y J es la dirección de Y. Si estamos hablando de un sistema en dos dimensiones. Si estamos hablando de un sistema en tres dimensiones, entonces estaríamos hablando de IJK o XYZ. Bueno, vamos a continuar aquí. Ok, dentro de las características de estos vectores es también poder calcular el vector unitario de estos vectores. Por ejemplo, el vector unitario, aquí no es el vector unitario del vector fuerza. Estamos hablando de una F, vamos a ponerle aquí que esto es una fuerza. F, el vector F entonces debe de tener componentes en X y componentes en Y. ¿Vale? Como lo vimos en los ejercicios, hemos dicho también que esto es Fx más Fy. ¿Vale? O también Fx dirección Y, coma, Fy dirección J. O Fx y más Fyj. ¿Vale? Inclusive ya con la I, pues entonces podríamos también borrar eso que tenemos acá, eso que tenemos aquí. Porque las IJ indican qué componente, ¿no? Este indica esta componente, J indica esta componente, I indica esta componente y J indica esta componente. ¿Vale? Entonces, cuando estemos hablando de direcciones I, es entonces componente X. Si estamos hablando de direcciones J, componente Y. ¿Vale? Bueno, con esta descripción entonces nuestra fuerza, el vector fuerza, entonces tendríamos componentes en X, componentes en Y. Para calcular su vector unitario de este vector, calcular el vector unitario, el nombre lo dice, vector unitario quiere decir que es un vector que su valor debe de ser 1 o aproximadamente 1, llegar a 1. Estaremos hablando de 0.99 o 0.98 a lo mucho, si hubo algún error de decimales, pero su valor debe de ser igual a 1. O sea que este vector fuerza, lo que se quiere calcular es la unidad de acuerdo a las componentes que integran al vector fuerza. ¿Vale? Este es un cálculo importante para poder comprobar que efectivamente se ha calculado bien el vector fuerza resultante. En este caso que nosotros habíamos calculado anteriormente, también se puede aplicar para ver que efectivamente tenga esta convergencia o esta solución, ¿sí?
que nos dé 1. ¿Qué quiere decir aquí en esta notación? Ya describimos a nuestro vector fuerza, pero nos hace falta describir a este. Esta F, sin la pestañita, es el módulo de nuestro vector fuerza resultante. Es el módulo, ¿sí? O la magnitud, ¿vale? Entonces aquí vamos a colocar módulo o magnitud. Esa F. Por lo tanto, en esta relación debe de estar extendida. Si extendemos esto, recuerden que esto es vector unitario de nuestro vector fuerza entre la magnitud. Bueno, aquí no se ve, pero entonces es la magnitud de ese vector fuerza resultante. Por lo tanto, si este es un vector F, pues entonces se debe de colocar las componentes de mi vector F, que sería entonces Fx más Fy entre, ¿aquí qué iría? Iría entonces la raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. ¿Vale? O si tenemos la notación con vectores unitarios, estaremos hablando entonces de F componente I más F componente J entre raíz cuadrada de Fi al cuadrado más Fj al cuadrado. ¿Vale? Es lo mismo, ¿sí? Para que no se les haga raro notaciones de este estilo, con dirección I, con dirección J. Y esto nos debe de dar 1. Nos debe de dar 1. ¿Vale? Bueno. Ok, entonces tenemos aquí la descripción de dos vectores y nos piden determinar el vector unitario de cada vector. ¿Cómo calculamos el vector unitario de cada vector? Esto recuerden que es una pestaña, ahí nada más coge esto. Entonces tenemos que calcular el vector unitario de A. Si recordamos aquí F, el vector unitario está en F minúscula, pues entonces vamos a colocar aquí, para calcular el vector unitario de A, en minúscula. Entonces calculamos el vector unitario del vector A. ¿Es igual a qué? Nos dice que es igual al vector entre la magnitud de ese vector. Entonces, ¿mi vector quién es? Mi vector es A entre la magnitud de mi vector A. ¿Vale? Esto es igual a qué? Las componentes que integran a mi vector A, que sería entonces 7i menos 3j entre raíz cuadrada de 7i al cuadrado más 3j menos 3j al cuadrado. ¿Sale? ¿Eso cuánto les da? Eso es para el vector unitario. Este sería el inciso A. Y nos vamos con el inciso B mientras calculan. Nos dice calcular el vector C. Nos está señalando aquí ya una notación. Calcular esta operación. El vector C se va a originar a partir de la suma del vector A más el vector B. Ah, ok. Entonces, mi vector C será igual al vector A. Este es mi vector A, 7i menos 3j. Tal cual lo voy a colocar, 7i menos 3j, ¿vale? Más el vector B, que es menos 3i, más 5j. ¿Sale? Entonces, ya coloqué aquí mi vector A, ya coloqué aquí mi vector B.
¿Qué falta? Sumar. Vamos a sumar siempre I con I y J con J, respetando los signos. ¿Sí? Cuando se requiera sumar vectores o restar vectores, se tiene que hacer I con I y J con J, respetando siempre los signos. Entonces tenemos aquí 7I menos 3J, estamos con 4I, luego menos 3J más 5J, estamos hablando de un más 2J. Y entonces este sería el vector C. ¿Vale? Es mi vector C. Recuerden que esto también se puede escribir o el vector C, que es igual a 4 más 2. ¿Sí? Este 4 hace referencia a que es eje X y este 2 hace referencia a que es el eje Y. ¿Vale? Como anteriormente nos estaba dando la sumatoria de las componentes en X y de las componentes en Y. ¿Qué hemos hecho? De igual manera, sumamos componentes en X, que son las Y, sumamos las componentes en Y, que son las J. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Sale? Y luego nos piden, en el inciso C, nos piden, determine el ángulo que forma el vector C con respecto al eje X positivo. Ok, si estamos hablando de un plano, entonces, de este estilo, tenemos entonces 4i, aquí tendríamos X, aquí tendríamos Y. Vamos a graficar a nuestro vector C. Recuerden, si es un vector, es como los ejercicios anteriores que hicimos de fuerza, de distancia. Graficamos 4 en X. Si ponemos aquí 1, 2, 3, 4. Entonces aquí estaría 4 en X. Luego me dice 2 en J, ¿ok? Entonces 1, 2. Estaría más o menos por acá. ¿Sale? Y mi vector entonces C estaría graficado más o menos aquí. ¿Vale? Aquí estaría mi vector C. ¿Qué necesitamos de ese vector C? Lo que nos pide aquí. Ángulo que forma con respecto al eje X positivo. Ah, ok. Entonces el ángulo sería calculado de este lado. ¿Sí? En esa dirección. Entonces aplicamos la metodología que ustedes ya conocen, que es teta igual a la tangente inversa de que sumatorias en X, ¿no? Sumatorias, que en este caso sería en CX, entre CY. Que más que nada que sumatorias sería ya el resultado final. Voy a quitar esto. Sería entonces las componentes, ¿no? Serían mis componentes CY entre CX, ¿no? ¿No? Así calculábamos, ¿no? Las componentes en Y entre las componentes en X. Si estamos hablando del ángulo que parte del eje X positivo. ¿Sí? Y esa metodología es la que hemos estado utilizando en los ejercicios anteriores. ¿Vale? Entonces, con esto calculamos el ángulo tangente inversa de 2 entre 4. Con eso obtenemos entonces el ángulo. ¿Qué más nos pide? En el inciso D nos pide calcular módulo y el vector unitario de C. El módulo, ¿cómo calculamos el módulo? El módulo no es más que la resultante. Entonces, la resultante, vamos a colocar acá el vector CR, la magnitud de mi vector CR sería entonces igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso también ya lo sabemos. ¿Sale? Con eso calculamos entonces ese módulo o magnitud. Recuerden, módulo o magnitud, es lo mismo. Entonces aquí sería esa raíz cuadrada y luego nos pide el vector unitario. ¿Cómo calculamos el vector unitario del vector C? ¿Cómo lo hicimos con A? ¿Vale? Que es entonces C minúscula igual
a mi vector C entre la magnitud de mi vector C. Entonces borramos esto. Y aquí tendríamos entonces la magnitud de mi vector C. Con eso calculamos el vector unitario. ¿Qué colocaríamos entonces aquí? ¿Cuánto vale mi vector? 4i más 2j entre la magnitud de mi vector C. En este caso, bueno, vamos a quitar esta CR para no confundir CR. Entonces, sería entonces la raíz cuadrada, que ya deberían de haberlo calculado, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sale? Entonces, con eso se calcula ese vector unitario. De hecho, ya todo. Vector unitario de cada vector. Nos falta también la del vector B. ¿No? Nos pedía de cada vector. Nada más calculamos aquí la del vector A. Faltaría la del vector B. Entonces, no había aquí problema. Vector B es el vector entre la magnitud de mi vector B. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda ahí? Profe, Sí, ¿qué pasó? ¿vamos a usar formulario? Sí, ¿no? En el primer examen sacaron, ¿no? ¿O no les dieron chance de sacar? ¿No les dieron oportunidad de sacar formulario en el primero? ¿Perdón? Sí, profe, sí nos dejaron sacar formulario. Ok, sí, igual sigue siendo la misma metodología, no cambia. ¿Qué más? No hay nada nuevo. Al parecer, sí, sigue siendo, no hay cambios. ¿Vale? Y si hubieran cambios, ya me hubieran dicho. Entonces, sigue siendo la misma metodología. Hagan su formulario. ¿Vale? De estos ejercicios vamos a seguir mañana practicando para entrar ya a lo que es el siguiente tema. ¿Sale? Creo que ya esta presentación ya se los compartí. Nada más me faltaría compartirles la pizarra, ¿no? Entonces tengo nada más paso lista para que me dé tiempo porque ya no pasé.